Oremos por la palabra que vamos a recibir el día de hoy. Incline su rostro. Señor y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en la congregación para recibir ese pan de vida. Te pedimos que derrames tu espíritu sobre nosotros, que podamos entender lo que nos quieres decir, Padre. Dispón nuestro corazón para escuchar tu palabra. Padre, te pedimos que así como tu Hijo nos ha dado ejemplo, nosotros también perdonemos a nuestro enemigo. Así como Jesús lavó los pies de quien lo traicionó, igualmente a nosotros permítenos ser humildes, Señor, y en ese amor no solo perdonar a quien nos ha ofendido, Padre, sino ser humildes con esas personas, Padre. Te pedimos que derrames tu amor en nuestro corazón. Te damos gracias por todo y en todo, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos paso a la palabra. Amén, hermanos. Tomen sus lugares. Pueden sentarse. Gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí reunidos, todos nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el tema de amor a los enemigos. La serie o lo que hemos estado viendo durante el mes, ya sé que cada semana lo decimos todos, pero es bueno recordarlo, ¿no? Es las enseñanzas para la práctica de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos enseña Jesús para practicarlo en nuestras vidas y ser como Él? Incluso había un versículo debajo de esto que decía que ojalá y cuando venga Dios nos encuentre haciendo esto, refiriéndose a cada una de las enseñanzas que nos da Jesús para nuestras vidas. Y hoy voy a empezar con una pequeña introducción. Bueno, déjenme decirles que los cristianos debemos reflejar siempre el amor de Dios. ¿Quién refleja el amor de Dios allá afuera? Amén. Debemos reflejarlo entre los cristianos y también ante los que no son cristianos. Debemos dar testimonio de ello y no ser piedra de tropiezo para otros. Eso debemos reflejar este amor con todas las personas. Y bueno, déjenme empezar con esta introducción. Ustedes han oído sobre una historia de un hombre que se llama Mahatma Gandhi. Él nació alrededor del año 1869 y murió por ahí del 1948. Él fue un hombre muy estudioso y escribió una autobiografía. No todos tenemos oportunidad o nos damos el tiempo de escribir una autobiografía, y él lo hizo. Entonces, en una autobiografía se describe a él sí mismo, pues, cómo ve que fue su vida, qué fue lo que hizo, ¿no? Y él escribe en su autobiografía, dice que cuando estaba estudiando en Inglaterra, se impresionó mucho porque en una ocasión alguien puso una Biblia, un Nuevo Testamento en sus manos. Y entonces, lo que le impresionó mucho fue que cuando lo empezó a leer y leyó los evangelios, esto lo dice en su autobiografía, dice que pensó muy seriamente en bautizarse, porque leyó de un Jesús que era amoroso, y pensó seriamente también en acudir a una iglesia cristiana, porque él es de la India, él nació en la India, allá hay muchos problemas raciales, mucho racismo, hay mucho de ese tipo de cosas con la que él, pues imaginemos, ¿no? Desde chiquito fue creciendo poco a poco con todo eso. Entonces, pues a él le impresionó ver que Jesús era amor. Y ese era el Jesús del que hablaban los evangelios que leyó, ¿no? Entonces, no hacía distinción de personas, Jesús no tenía ese racismo, todas esas cosas de donde él venía, ¿no? Y por eso se interesó en acudir a una iglesia cristiana de ese momento. Entonces, pues lo que hizo fue, ¿no?, a una iglesia cristiana de por ahí. ¿Y qué cree que pasó? Pues llegó, se metió y tomó un lugar. Y una de las personas que estaban ahí le dijo: oiga, señor, levántese por favor, váyase a una iglesia de negros. Eso para él fue
tomó sus cosas, salió de ese lugar para no volver jamás, no pisar una iglesia cristiana nunca. Y él dijo también en su biografía, me gusta mucho el Cristo de los cristianos, pero no me gustan los cristianos, no reflejan, no se parecen a Cristo. Entonces, debemos tener cuidado de reflejar ese amor tanto a nuestros hermanos cristianos como a los que no son cristianos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar sobre que debemos desarrollar la capacidad de amar. El pastor Armando lo comentaba el domingo, el amar no nada más es así sentir por una pareja, ¿no? De, ay, yo siento mariposas en mi estómago cuando estoy con ella, ¿no? Y me siento súper bien. No, el amor va más allá de eso, es una, ay, se me fue la palabra, hermanos, perdónenme, es una decisión, es algo que nosotros tenemos que decidir. Dice en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Habla de acciones, no solo de amar de palabra, no solo de decir, ay, te amo, sino de practicarlo y hacerlo en verdad, con sinceridad de corazón. Nuestro creer en Dios debe reflejarse hacia todos los demás. Es una manera en la que podemos demostrar que somos hijos de Dios. Estamos, desafortunadamente, y lo he hablado creo que en todas las veces que me toca estar aquí arriba, pero es algo que me tiene así, lo tengo mucho en la cabeza, ¿no? Estamos en una generación en la que la gente no ama a Dios y pues menos a su prójimo, ¿no? Según un diario importante de México, es un diario online, en un conteo que recopila los datos de las procuradurías o fiscalías de las 32 entidades del país, registró hasta el 10 de enero del 2024 un total de 678 homicidios, de los cuales se concentran al menos en 5 entidades, ¿no? Entonces, es triste saber este tipo de datos, ¿no? Y más que a lo mejor como cristianos no queremos madurar y no queremos aprender a amar, ¿no? Debemos amar con amor sincero. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces aquí dice eso, ¿no? El amor no debe ser fingido. Eso no debe hacer que alguien quiera, eso debe hacer que nosotros queramos imitar las enseñanzas que Jesús nos dio. Imagínense, o sea, nuestro amor no tiene que ser fingido, ¿no? No sería correcto decirle a un hermano, ay, hermano, te amo, ¿no? Y por atrás ya cuando se está dando la vuelta, así hacerle caras de, ay, se lo tenía que decir nada más porque Jesús dice, ¿no? Porque me lo ha enseñado en la iglesia. O imagínense qué triste que Jesús estuviera en la cruz dando la vida por nosotros porque nos amó y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y guiñándole el ojo, ¿no? O sea, no, eso sería muy triste. El amor debe ser así como el amor que Jesús tiene por nosotros, sincero, sin fingimientos. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, no las busqué ahorita, hermano, porque tengo algunas citas y pues para ir más rápido y poder concluir en tiempo. Dice 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, no nada más no fingidos, ¿no? Sino ámense entrañablemente, o sea, así con sus entrañas, así con todo lo que sienta, ámense. Eso hablando en la iglesia, ¿no? Si verdaderamente Dios ha hecho una obra en nosotros, podemos amarlo no fingiendo ese amor. Dice Romanos 13:8 también, Pablo le dice, no debéis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Él dice que no debamos nada, habla de que no tengamos deuda con nadie, ¿no? Estemos tranquilos. Pero luego también hace un contraste con algo que sí debemos hacer, que es amar al prójimo. Y menciona alguno de los mandamientos más adelante, o sea, sigue diciendo en el versículo 9, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, pero dice algo sobre el cumplimiento de la ley. O sea, ahí está mencionando ciertas cosas que la ley decía, ¿no? Y más adelante dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es, ¿qué cree usted, hermano? El amor. Entonces, digo, ahí Pablo nos deja muy claro la importancia del amor, ¿no? Pablo, si usted busca en 2 de Corintios capítulo 8, bueno, no lo busque, en 2 de Corintios capítulo 8, dice ahí en sus Biblias que Pablo está enseñando algo muy importante. Recuerdan que los corintios eran un poco desordenados de repente, por eso Pablo les escribe, y constantemente Pablo los tuvo que exhortar. Y ellos, pues poco a poco con las enseñanzas de Pablo, las exhortaciones, iban aprendiendo e iban creciendo y madurando. Un contexto un poco de esto que les escribe Pablo es porque en Jerusalén, por causa de la persecución de los cristianos, tenían persecuciones, habían entrado en una profunda pobreza, porque les decomisaban sus negocios, los desterraban, a lo mejor hasta sus casas les quitaban, andaban errantes, no les vendían comida. Entonces imagínate, hermano, la situación que tenía esa gente, ¿no? O sea, yo no me imagino un día sin comida o un día sin poder darle de comer a mi hija, ¿no? Por ejemplo. Entonces era un tiempo realmente difícil para ellos, porque por consecuencia los cristianos entraron en una condición de pobreza extrema, ¿no? En donde no tenían ni para comer. Entonces, ahora sí, Pablo les habla a los corintios y les dice en 2 de Corintios 8, 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, aquí Pablo les dice, ustedes, Corintio, iglesia de Corintio, que ya tienen fe, que tienen la palabra, que tienen ciencia, ya saben mucho, les he estado enseñando y han estado perseverando, ¿no? Ya comenzaban a creer. Y dice el versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces les dice, a ver, ahí les va esto para poner a prueba su amor, ¿no? Dice en el 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces imagínense, Pablo les estaba leyendo la carta y todos ellos estaban así como ustedes, hermanos, impresionados. Y pone ese ejemplo de cómo Cristo por amor se dio a nosotros, ¿no? Siendo aún pecadores. Y dice en el versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Entonces, ellos ya se habían enterado desde el año pasado, dice aquí, que sus hermanos de Jerusalén tenían una necesidad y no hacían nada aparentemente, ¿no? O sea, aquí les dice Pablo, es como si nosotros nos enteráramos que algún hermano tiene una necesidad importante, a lo mejor no tiene para comer, no tiene para pagar sus medicinas, alguna necesidad, ¿no? Lo que sea, y nosotros no hiciéramos nada. Pareciera que no tenemos amor por él. O por las personas que nos enteráramos, por ejemplo, hubo un terremoto en el país tal, ¿no? O hubo un tsunami, un huracán, y a lo mejor a nosotros nos sea totalmente indiferente, ¿no? Hay personas que sí pueden ayudar, hay quienes en sus capacidades no pueden hacerlo, pero pueden hacer una oración, ¿no? Entonces, es como si no hicieron nada. Entonces, por eso dice, ahora, Pablo les dice aquí, dice, ahora voy a probar su amor, ¿no? Con esto que les está escribiendo. Ahora pues, dice en el versículo 11, llevad también a cabo el hacerlo. O sea, ya les dijo en el versículo anterior que ellos quieren hacerlo, ¿no? Pero ahora les dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, es decir, que tenían la intención de hacerlo, pero Pablo no quería que se quedara en una intención, él quería que lo hicieran. Sigue diciendo, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Bueno, aquí Pablo establece un principio, ¿no? De dar conforme a lo que tenemos. Y este es el amor, ¿no? El amor que reflejamos hacia nuestros hermanos, hacia los que queremos, hacia los que sabemos que tienen necesidad. Pero bueno, también dice la Biblia que hay que amar a alguien más, y es a nuestros enemigos, ¿no? Aquel que te calumnia, hermano, aquel que te golpea, aquel que te amenaza, incluso no nada más te amenaza, ¿no? Aquel que cumple sus amenazas o lo que te está diciendo que te va a hacer, lo cumple. Aquel que te traicionó y aquel que te sigue haciendo daño,
a ese también hay que perdonarlo y hay que amarlo. Entonces, Jesús no se queda ahí, o sea, Jesús va más allá, ¿no? En el Antiguo Testamento lo decía, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pues yo les digo que amen a sus enemigos. O sea, Jesús va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Un ejemplo de este amor hacia los que nos hacen daño, lo vemos en una carta que Pablo escribió. Pablo le escribió una carta a un cristiano llamado Filemón. Ahí lo tiene en sus Biblias, hermano. Sí existe. Está chiquitito esa carta. Es una carta muy cortita, pero muy profunda. Ahí hay algunos personajes. Uno de esos personajes se llama Onésimo. Onésimo es un hombre esclavo de Filemón, lo cual nos da a entender, nos da a entender que Filemón pues, tenía con qué sustentar a un esclavo, ¿no? Pero resulta que Onésimo, esto se los estoy platicando en resumen, resulta que Onésimo pues se transeó a su patrón, ¿no? O sea, al ver que Filemón tenía mucho dinero, un día lo traicionó y salió huyendo. Onésimo evidentemente no era cristiano. Algo habrá hecho también Onésimo, que en algún momento estuvo con Pablo, estaban juntos en la cárcel y empezaron a hablar seguramente y especulando un poco sobre lo que pudo haber pasado por lo que dice más adelante la Biblia, seguramente Onésimo le estaba preguntando, o Pablo le estaba preguntando así de, ¿tú de dónde vienes? ¿No? Pues es que yo conozco a un Filemón, es un hacendado y pues él era mi jefe. Y Pablo así de, ¿lo conoces? Esto no dice la Biblia, hermanos, pero yo me imagino una plática así, ¿no? Y Pablo así de, ¿a poco lo conoces? Sí, pues era mi patrón. Y a lo mejor ahí estuvo la plática y Onésimo le alcanzó a contar lo que le hizo a su patrón, ¿no? Bueno, pues después Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, le escribe una carta a Filemón. Entonces, imagínense la carta cuando le llega a Filemón, ¿no? Bueno, no eran cartas, eran los escritos, ¿no? Los rollos. Era un rollito chiquito porque ustedes lo leerán, si tienen tiempo lo van a leer en un ratito. Entonces Filemón empieza a leer el pergamino así chiquito y lee esto, dice, Pablo le dice a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que me conviene, más bien te ruego por amor, ahí está Pablo, ¿no? Intercediendo con amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Qué quiere decir? Que pues Onésimo ya había escuchado a Pablo y había recibido a Cristo, ¿no? Entonces imagínense cuando Filemón está leyendo esto de Onésimo, ¿qué se ha de haber imaginado, ¿no? Así de, ¡ay, ese Onésimo me transeó!, ¿no? Yo creo que eso es lo que se imaginó Filemón. Y sigue diciendo la carta, a quien engendré en mis prisiones, dice Pablo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. A lo mejor aquí decía vuelvo a enviarte porque Onésimo ya habría regresado con Filemón y pues Filemón a lo mejor le dijo no, así de, ay, como que ya cristiano, ¿a poco así en serio? ¿No? A lo mejor no le creyó, a lo mejor lo corrió, no sé, ¿no? Pero ya regresa con un arrepentimiento hacia Filemón, es probable, pero aquí Pablo lo que le dice es, tú pues recíbele como a mí mismo. Seguramente Filemón recibía a Pablo cuando lo iba a visitar, pues con un buen lugar donde quedarse, con buena comida, a lo mejor hasta con vestimenta. Y le dice Pablo, recíbelo como a mí mismo. En el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Esto significa que Filemón llegó a ser como un asistente fiel de Pablo, ¿no? Su mano derecha, yo me imagino, porque lo atendía y le ayudaba. Pero hubo un momento en el que Filemón se tuvo que regresar y Pablo conoció y tomó en su lugar a Onésimo, ¿no? Entonces imagínense lo que pensó Filemón en ese momento. Y dice Pablo en el versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, que no lo hiciera porque dijera, ay, pues lo estoy haciendo porque me dijo el apóstol Pablo, ¿no? Sino con un verdadero sentido del amor. Y termina diciendo en el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado,
mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces Pablo incluso aquí le está diciendo, ¿no? Si te debe, si te quedó a deber todavía, yo te lo pago, ¿no? Pablo paga todo lo que debía Onésimo. ¿Cuántos de ustedes pagarían la deuda de una persona fraudulenta, no? Bueno, pues Jesús pagó nuestras deudas y nos limpió y nos quitó esa deuda que teníamos todos nosotros. Entonces, tenemos que tener ese amor por los hermanos, dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y en Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Quiere decir, pues perdónense, ¿no? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, el amor cubre multitud de pecados, lo dice Pedro ahí en su carta, ¿no? Y a lo mejor cuando Pedro estaba escribiendo eso, en la primera de Pedro, 4:8, muchas personas pudieron haber dicho, ay, sí, ¿no? Si tú le cortaste una oreja al guardia y andas diciendo que el amor. Pero ahí demuestra que el amor cubre multitud de pecados y nos cambia, hermanos, si queremos seguir estas enseñanzas de Cristo en nuestras vidas. Y bueno, también debemos tener ese amor por los enemigos. Debemos perdonar a nuestros enemigos lo que nos hagan, orar por ellos para que conozcan el amor de Dios por medio de nosotros, por medio de nuestra vida, y acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Esto hará que si realmente aceptan a Jesús y lo conocen, se arrepientan de sus malos caminos y no lo vuelvan a hacer, y ya no hagan más sus malas obras. Todos queremos esto, ¿no? O sea, oremos por nuestros enemigos para que Dios interfiera ahí en sus planes malvados, pero que también a ellos les sirva para ver que Dios es todopoderoso y está con nosotros. Y lo reciban también si tienen la oportunidad. Y bueno, en Mateo 5:43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es lo que leía la hermana al principio. Pero aquí dice también por qué. ¿Por qué debemos amarlos? O sea, ¿por qué amar al enemigo, no? Dice en el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si amamos a los que nos aman, haríamos como aquellos malos que están, no sé, haciendo bendito droga o insultando a gente mala. También ama a sus hijos y les dan buenas cosas, ¿no? ¿Qué diferente haríamos? Entonces dice el versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pues cualquier persona hace eso, ¿no? Saluda y ama a los que lo aman. Y dice el 48, que se nos quede grabados, hermanos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, hermanos. Amemos a nuestros enemigos y vamos a orar. Cierren sus ojos. Amado y bendito Dios, te damos gracias una vez más porque nos permites estar aquí escuchando lo que tienes para decirnos y para llevar en práctica en nuestras vidas sobre esas enseñanzas que Jesús nos da. Cuánto amor me mostró Él, Padre, porque incluso con la forma en la que lo trataron, cómo fueron crueles con Él muchas personas, aún así Él dio su vida por nosotros y para el perdón de nuestros pecados y esa reconciliación con Dios, para que podamos alcanzar esas promesas que Dios tiene para nosotros. Ayúdanos a perdonar a nuestros enemigos, a orar por ellos, a ser pacientes, Padre, y que cuando no podamos soportar más esas cosas tan difíciles y duras en nuestras vidas, acudamos siempre a ti y tú nos renueves de fuerza y nos des esperanza y nos hagas saber que tú eres el Todopoderoso, Padre, que tú estás con nosotros protegiéndonos
y no dejarás que algo malo que nos pase, que no esté dentro de tus manos, Padre. Tú siempre estás en control de todo. Ayúdanos a orar por esos enemigos, a que, si es posible, si quieren, que ellos también no endurezcan su corazón y conozcan que tú tienes el poder, Padre, y se arrepientan de sus malos caminos y vuelvan a ti. Ayúdanos a ser reflejo de tu amor para todos los demás, para darte honra y gloria con nuestra forma de vivir. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dejo este espacio.